Crónicas Pirexianas. Capítulo 15. Ataque y defensa. Taunus sintió que todo el peso del reino de Yotia ahora descansaba sobre sus hombros, y eso a él no le gustó ni un poco. 4 meses habían pasado desde aquel conflicto decisivo, y desde aquella vez no hubo ninguna señal de Mishra. Él había desaparecido del palacio, y los Falaji, el dragón de vapor y su máquina de guerra habían desaparecido de las puertas poco después de medianoche. Los Falaji ya habían estado preparados para su salida, de eso Taunus no tuvo ninguna duda. Grupos de exploradores fueron enviados esa noche arriba y abajo del río, pero no hubo rastro de ellos. Y fue entonces cuando los exploradores descubrieron que una barcaza río arriba había sido capturada y hundida en la orilla opuesta. Se supuso que Mishra y sus artefactos habían huido hacia el oeste con dirección a los territorios del Mardum, que limitaban con el territorio Falaji. A continuación, del oriente vino un informe que una colección de cascos de bronce y equipo Falaji había sido encontrado por un agricultor, lo que indicaba que las fuerzas de Mishra estaban huyendo hacia algún lugar de las cordilleras Ker. Poco después llegó un jinete de la marca de las espadas, declarando que una bestia metálica grande había sido vista allí, moviéndose solo por la noche y encaminándose al norte. Las unidades militares se iban desviando en respuesta a cada nuevo rumor que surgía. Para empeorar las cosas, Ursa se fue del palacio con uno de los grupos de ornitópteros y comenzó a trasladarse permanentemente de un puesto a otro. Habían pasado 4 meses, y Ursa aún no había regresado a Krog ni enviado ningún mensaje a su esposa la reina. Taunus recibía numerosas órdenes para desarrollar nuevos dispositivos y cambios en el diseño del ornitóptero, asimismo como instrucciones para coordinar la producción de una línea de autómatas vengadores. Sin embargo, estos mensajes siempre eran de carácter técnico, sin una pizca de curiosidad sobre el propio bienestar de Taunus, de Kayla o de la situación en la capital. Un rumor se había extendido de que el hermano del artífice principal se había escondido entre los comerciantes Falaji todavía en la ciudad, planeando una insurrección. En los disturbios resultantes murieron 17 Falaji, incluyendo, según Taunus había oído, uno de los músicos que había tocado en el banquete. Aquellos con lazos con el desierto huyeron de la ciudad y de otras ciudades yotianas lo más rápido posible. Esto a su vez creó otro rumor, de que el primer rumor había sido inventado por Mishra para que él y sus hombres pudieran escapar en la confusión. La violencia resultante superó la capacidad de los templos para hacerle frente, ya que los recursos destinados para el estudio y los suministros se debieron otorgar de repente a las personas sin hogar y a los heridos. Los sacerdotes clamaban por más de los talismanes mágicos que Ursa había inventado al principio de su carrera allí, pero el artífice no estaba con ellos para crearlos. Taunus oyó que la gente estaba empezando a dudar de sus líderes. Si Ursa era tan sabio como decían, ¿por qué no pudo encontrar a su hermano en la tierra de su propia esposa? O Ursa no era tan inteligente como la gente pensaba, lo que era inquietante, o Mishra era mucho más inteligente, lo que era aún más preocupante. Ahora los rumores de invasión de la marca de las espadas o de los territorios limítrofes al Mardum eran algo habitual en las posadas y tabernas. Y muchos de los comerciantes hablaban de trasladarse a las provincias costeras durante el transcurso de las hostilidades. De hecho, hubo una confusión entre la población acerca de lo que había pasado al final de la conferencia. La historia general fue que Ursa y su hermano llegaron a las manos, pero la naturaleza de la discusión no estaba clara. Algunos dijeron que había sido por la marca de las espadas. Otra historia era que Ursa había acusado a Mishra de robarle sus ideas para hacer el dragón de vapor. No, es al revés, dijeron otros. Ursa le había robado la idea de los ornitópteros a su hermano. Hubo algunos comentarios que decían que la pelea se había originado por Kayla, pero estos solo salían de la boca de personas de bajos recursos y en bares oscuros, por lo que no se les dio ningún crédito, o por lo menos, eso era lo que esperaba Taunus.
El estado de ánimo confuso de la ciudad era idéntico a aquel que reinaba en el palacio. El capitán de la guardia estaba desesperado, ya que sus órdenes eran revocadas con regularidad por las de Ursa desde los campamentos. El senescal, que había acogido calurosamente a los Falaji, estaba tratando frenéticamente de demostrar que era tan duro como lo había sido el señor feudal. La reina no salía de sus aposentos y solo veía un número selecto de personas, con la matrona como la última línea de defensa contra los intrusos. Solo hablaba con el senescal, el capitán de la guardia y Taunus, nadie más. Por desgracia, para el resto del consejo privado, la mayoría de sus órdenes decían frases parecidas a haga lo que mejor le parezca, superadas solo por ¿qué quiere Ursa? Y para empeorar las cosas, la matrona le había informado a Taunus, a través de numerosas alusiones y eufemismos, que su majestad estaba en camino de tener familia. De hecho, cuando Taunus habló con la reina, ella parecía más demacrada y cansada que de costumbre. Taunus le envió una carta a Ursa detallando gentilmente los detalles de la condición de Kayla, pero a cambio solo recibió una lista de correcciones a la armadura de los Vengadores. Taunus no podía entender la frialdad de la respuesta de Ursa, hasta que hizo los cálculos. Teniendo en cuenta las fases de la luna nublada y el avance del embarazo de Kayla, esta tendría que haber concebido en algún momento durante la semana de las reuniones con los Falaji, probablemente hacia el final de esa semana, antes de que Ursa saliera de la ciudad. Ursa le había ido pisando los talones a Mishra. A Taunus no le gustaba pensar en lo que esto significaba, pero no tenía ninguna duda de que Ursa se había dado cuenta de esto inmediatamente. Y por último estaba el problema de Ashnod, todavía retenida como rehén en el ala de invitados del palacio. Todos los intentos de ponerse en contacto con los Falaji para negociar su liberación habían fracasado. Un número de personas querían su ejecución por crímenes que parecían tan difusos como la explicación de lo que pasó entre Ursa y Mishra. El bastón con poder para producir náuseas había sido una sorpresa para Taunus, y los guardias habían despojado a su habitación de cualquier cosa con la que podría haber sido capaz de fabricar un arma. La vara se mantenía al cuidado de Taunus. El dispositivo en sí era una creación hermosa, y él pidió permiso a la reina para hablar con Ashnod al respecto. Al menos esa fue la excusa que dio a Kayla. ¿De dónde sacaste el conocimiento que te ayudó a construir este bastón? Le preguntó en un momento dado. ¿De un viejo texto? ¿Un erudito? ¿Un viajero de otro país? Ashnod permaneció posada en el alféizar de la ventana. El sol de la mañana hacía brillar esplendorosamente su cabello. No dijo nada. Será más fácil para ti si hablas. Mantener silencio no te llevará a ninguna parte. Ashnod giró su cabeza y enfrentó a Taunus. Luego sonrió y dijo: Tengo una broma. ¿Quieres oírla? Taunus quedó perplejo. La matrona y la reina están hablando. La matrona dice: A pesar de lo que dicen de Mishra, por lo menos se viste bien. Y la reina dice: Sí, y rápidamente también. ¿Qué te pareció? Eso no es gracioso. Sabes que hay inquisidores del templo que se han puesto a nuestra disposición solo para arrancarte tus secretos. Pero tú los mantienes a raya, dijo Ashnod alejándose de su posición. ¿Y por qué es eso, patito? Taunus se enfureció pero mantuvo la calma. Debido a que podrían lastimarte. Cualquier conocimiento que tienes se puede perder. Yo podría elegir morir con mis secretos antes que traicionar al maestro Mishra. Eres tan ingenuo y amable. No me extraña que seas el favorito de la reina. ¿Qué sabes tú? No hay mucho que hacer aquí, así que solo escucho. A los guardias, a las camareras, a la gente fuera de la ventana. Creo que me estás manteniendo aquí solo porque necesitas a alguien con quien hablar. Mamá Pato Ursa se ha ido y la pobre Kayla está ocupada en culparse a sí misma. ¿Es por eso que estás aquí? Taunus no respondió, pero mantuvo la cabeza sobre su pecho, observando la mesa. Un largo silencio se hizo entre los dos. Finalmente Ashnod se sentó a la mesa frente al aprendiz de Ursa. A mi modo de ver es una cuestión de enfoque.
¿Qué cosa? El bastón. ¿No era eso de lo que estábamos hablando? Entre otras cosas. No seas así. Mira, ¿has trabajado alguna vez en un matadero? Trabajé como pescador una vez. Es completamente diferente. Los peces son criaturas pequeñas, apenas dignos de la espina dorsal que tienen. Si hubieras trabajado aserrando esqueletos, habrías observado cómo se ajustan las articulaciones, cómo se aprietan los nervios y cómo la piel se despelleja hacia atrás. He diseccionado criaturas. Aves, por ejemplo, para estudiar las alas de los ornitópteros. Pero nunca una que aún estuviera viva cuando la has cortado, ¿verdad? Taunos no respondió, pero su rostro delataba su respuesta. Ashnod continuó. Como he dicho, hay una diferencia de enfoque. Tú y mamá pato Ursa no quieren ensuciarse las manos para hacer frente a la sangre, la piel, los músculos, los nervios y los fluidos. Tú nunca te has tropezado con la idea de freírle los nervios a un oponente con algo así como mi bastón. No sé si eso es una meta responsable. Esto va más allá de ese asunto. Dijo Ashnod bruscamente golpeando la mesa con la palma. Taunos vio el fuego en sus ojos de nuevo, ese fuego artificial. Tú ves el ala del pájaro y piensas en la manera de copiarla. Yo veo el ala del pájaro y pienso en cómo incorporarla, cómo hacer que funcione de nuevo. Si yo estuviera construyendo ornitópteros, habría utilizado alas de rock. Las habría mantenido con vida en su propia sangre y nutrientes y las habría unido a la carcasa. Eso es imposible. Una chica puede soñar. Pero creo que eso es lo que hicieron con el dragón de vapor. Los constructores originales, quiero decir. No trataron de duplicar un dragón con metal y cables como lo habrían hecho los Tran. No. Más bien empezaron con un dragón vivo y lo fueron construyendo hacia afuera hasta que la maquinaria reemplazó al dragón por completo. El fuego ardía en los ojos escarlata de la mujer nuevamente. No puedes tener miedo de los seres vivos, o de las cosas muertas, según sea el caso. El tejido vivo es un conjunto más de herramientas que podemos usar. Solo cuando hagamos a un lado nuestro concepto de que algo como eso es inviolable, será cuando realmente podamos hacer progresos. Al menos eso es lo que pienso. Mishra puede o no estar de acuerdo. Creo que la respuesta está dentro del cuerpo, no fuera de él. La discusión había tomado un giro inquietante para Taunos. En un esfuerzo por desviarse hacia otros canales dijo: ¿Dónde crees que Mishra esté ahora? ¿Tiene un escondite especial? Él ya no tiene que ocultarse. Tiene a su hermano donde lo quiere, corriendo por todo el lugar en busca de él. ¿Ese era su plan? Yo particularmente no sé si Mishra tenía un plan. Él es muy bueno para preparar cosas, pero luego lanza ese plan a la basura y hace girar la rueda del destino. Locura. O inspiración divina. Así que no te dejó entrar en sus planes. Si lo hubiera hecho, ¿estaría yo aquí, viviendo en todo este lujo? Ashnod señaló con las manos las paredes desnudas en su aposento. No. Y no es que él sea demasiado reservado, aunque sí lo es. Realmente no creo que él tuviera un plan exacto cuando llegó a Croc, pero sé que está feliz con el resultado. Me gustaría creerte. Mira, te voy a dar esto de forma gratuita. Mishra no es alguien que deja pasar una oportunidad. Y con Ursa ornitopteando sobre toda la creación, esta es una oportunidad para Mishra de lastimar a su hermano, y de lastimarlo mucho. Y el Qadir es una persona tan exaltada que declararía una guerra santa con la sola caída de un sombrero de bronce. Así que algo está por venir. Pero tú no sabes qué, ni dónde. Una cosa más entonces. ¿Te preguntas cómo pudo llegar el bastón hasta aquí? Asumí que nuestros guardias fueron negligentes durante las fiestas. Ashnod sonrió. Era una sonrisa deslumbrante. La vara de madera negra tronante con la que entré. Tú la viste el primer día. ¿Quién le podría negar a una mujer su bastón? El cráneo fue entrado de contrabando. Pero el cable de oro fue cosido en el dobladillo de mi corpiño, y las piedras de poder las traje entre mis joyas. Taunos miró a la mesa. Él le había visto montar el arma sin darse cuenta.
¿Hay una razón para que me digas esto ahora? Solo esto. Todos los componentes se unieron en el momento oportuno para producir el bastón. Esto es lo que va a pasar. Independientemente de lo que sea, todo se unirá al mismo tiempo y... ¡Bum! Taunos se puso de pie. Me has dado algo en qué pensar. En varias cosas, de hecho. Ashnod se acercó. Sí, y una de las cosas probablemente será... ¿Puedo confiar en ella? La respuesta es... No, no puedes. Pero al menos deberías escuchar. ¿De acuerdo? Taunos asintió con la cabeza y se volvió hacia la puerta. Ashnod le llamó por su nombre y él se volvió hacia ella. Ashnod se inclinó y besó al aprendiz. Taunos se sintió como atravesado por una puñalada. Ashnod hizo caso omiso a su reacción. Eso es gracias. Gracias por no entregarme a los templos. Y gracias por venir y hablar conmigo. Eres un buen patito. Afuera en la sala, Taunos se frotó la mejilla donde Ashnod lo había besado. La piel aún estaba caliente. Ursa, donde quiera que estés, es mejor que vuelvas aquí pronto. El teniente Charaman tuvo el privilegio de entregar el informe al artífice en jefe Ursa. Él y otro piloto habían descubierto la máquina de guerra de Mishra en el centro de un gran campamento a 3 horas de vuelo al oeste. Fue el primer avistamiento de una de las máquinas de Mishra desde que las tropas habían comenzado esta inútil búsqueda, y Charaman estaba encantado de ver finalmente algunos de los resultados de su trabajo. Los pilotos yotianos estaban en su tercer campamento base, cada uno de ellos presionando más en el territorio enemigo del gran desierto. La marca de las espadas estaba semanas a pie, y todo lo que había en el campamento tuvo que ser llevado por aire. Charaman anhelaba el lujo relativo de la base, comida caliente, mujeres atentas y sobre todo agua caliente para bañarse. Sin embargo, mencionar esos deseos era una forma rápida de perder las alas de uno, y Charaman prefería volar que tener la atención de las mujeres más atractivas de Yotia. Ursa estaba sentado debajo de la tienda, encorvado sobre una mesa improvisada. En la mesa había un mapa dibujado a mano del desierto. Además de perseguir a su hermano, el artífice en jefe estaba llevando a cabo el primer estudio real de esa zona. Las noches estaban llenas de informes de colinas, crestas, lava seca y una serie de pilas de rocas curiosas que el príncipe consorte reconoció como sitios Tran. Charaman dio un paso por debajo de la tienda, dio un taconazo y saludó. Señor, tenemos un avistamiento de la máquina de guerra grande. Ursa no levantó la vista del mapa. Informe. Un gran campamento de tiendas de campaña con la máquina de guerra en el centro. ¿Dónde? A un cuarto de día de vuelo desde aquí, 15 grados al suroeste. Ursa trazó la línea que Charaman había definido. Sí, eso tendría sentido. Si hubiéramos continuado en nuestra actual línea de ataque, los habríamos pasado por alto. Mi hermano no tuvo en cuenta las patrullas laterales, según parece. Al teniente le dijo. ¿Lo han visto? No hay señales. Tienden a esconderse de nosotros ahora. Por supuesto. Es mejor asumir que saben que les hemos visto y es probable que estén replegando el campamento en estos momentos. ¿Listos todos los ornitópteros? Lleven todas las bombas trasgo. ¿Mi señor? ¿Hay algún problema, teniente? El artífice principal levantó la vista por primera vez. Su cara estaba arrugada y demacrada, más que nada por el viento continuo del desierto. El día está acabando, señor. Soy consciente del tiempo, teniente. Pero si esperamos hasta mañana, Mishra se habrá ido. Va a anochecer antes de que lleguemos. Y será la medianoche si seguimos hablando de ello. Ahora pónganse a trabajar. Quiero que toda la patrulla esté en el aire en 15 minutos. Charaman se puso tenso. Saludó con elegancia y se retiró. Apenas el piloto salió de la tienda, comenzó a gritar órdenes a los otros pilotos y personal de apoyo. Hubo una erupción inmediata de actividad cuando los diversos estudiantes artífices llegaron sobre las máquinas, haciendo los preparativos finales. Los pilotos que habían volado con Ursa antes habían comenzado a revisar sus máquinas tan pronto como vieron la cabeza de Charaman emerger de la tienda del príncipe consorte. A Charaman no le gustó. Un ataque por la tarde era peligroso y significaba entrar en el territorio enemigo por la noche o correr el riesgo de encontrar vientos nocturnos traicioneros y puntos fríos en el vuelo de regreso.
Sin embargo, al artífice principal no se le podía contrariar, sobre todo en el asunto de su hermano. Estuvieron listos en 10 minutos. 5 ornitópteros más la propia nave de Ursa. Todos ellos ahora diseñados con doble flexión de las alas, del tipo utilizado por Ursa en su vuelo a Corlinda. La máquina de Ursa seguía siendo la mejor del lote y era la mejor mantenida. Nuevamente tenía una envergadura de alas mucho mayor que las demás y llevaba el doble de peligrosas bombas Trasgo. Estas últimas habían volado por todo el camino desde las marcas de las espadas y se mantenían frescas y envueltas en un trapo húmedo. El vuelo hacia el enemigo fue sin incidentes. Aunque Charaman estaba al tanto de las sombras alargadas de las colinas y las siluetas de sus naves que huían delante de ellos sobre el terreno accidentado. Cuando llegaron a la última cresta, el campamento estaba aún allí. Las tiendas de telas blancas brillaban con el color rojo a la luz del sol moribundo. En el centro, brillando como un lingote, surgía el casco de la máquina de guerra de Mishra. Charaman tenía un mal presentimiento, pero él ya no podía hacer nada al respecto. Tuvo poco tiempo para pensar en ello, ya que Ursa ya estaba agitando sus alas en señal de ataque. Los 6 ornitópteros se dividieron en 2 grupos de 3. Charaman llevó uno mientras que Ursa ordenó a los otros. A mitad del ataque, Ursa activó sus alas y buscó generar altura, mientras que Charaman giró y arrojó una carga baja de bombas sobre el campamento. Charaman colocó sus alas en una posición para planear y buscó a su alrededor las bombas de Trasgo. Sin mirar hacia abajo, las lanzó una tras otra sobre el borde de la cabina del ornitóptero. Estos ataques tenían la intención de atemorizar y desorientar a los nativos del campamento. Se necesitaría de una verdadera precisión para el bombardeo final, cuando el objetivo fuera la gran máquina de guerra. A continuación, la máquina de guerra abrió fuego, y la elevación exacta de Charaman fue el menor de sus problemas. La máquina de guerra cobraba vida a medida que se acercaba. Las ventanas se abrieron y las cúpulas giraron para revelar ballestas, catapultas y otros dispositivos que Charaman no reconoció. Algo se elevó desde el centro de la máquina de guerra que parecía una enorme bomba de agua, pero en lugar de agua este último dispositivo escupía fuego. El aire estaba lleno de toda clase de disparos, piedras, flechas y enormes lanzas de ballesta. Charaman abrió de golpe las cerraduras de las alas y presionó el motor, con la esperanza de elevarse por encima del torrente de misiles. Evitó la mayor parte de ellos, pero esa gran lanza de ballesta, una flecha del tamaño de un pequeño árbol, se introdujo en su ala derecha. Peor aún, la lanza tenía una cabeza de púas y no pasó a través del ala por completo. La nave, traspasada como una mariposa en un alfiler, comenzó a caer. Charaman quedó incapacitado de mantenerse en el aire. El teniente maldijo y accionó la palanca de desconexión de emergencia para soltar el brazo por completo. La palanca se había atascado por la fuerza del golpe de la lanza y no se movía. Miró a su alrededor algo que hacer palanca, consciente de que ya estaba perdiendo altura rápidamente. Entonces vio la caja de bombas Trasgo y su maldición fue aún más fuerte. Las bombas explotarían al contacto y si estaba a bordo cuando llegara al piso, Charaman desestimó el mecanismo de liberación, después de determinar que iba a chocar, pero igualmente decidió no dejar un enorme cráter en el proceso. Cogió la caja completa de bombas en su recipiente y las empujó a un lado de la cabina de la nave. Estaba terriblemente bajo ahora, ya que las bombas detonaron casi de inmediato, golpeando el suelo y levantando una ola de fuerza ondulante negra y roja. La fuerza del golpe dio vuelta al ornitóptero al revés y se estrelló de esa manera, cayendo en una de las tiendas iluminadas por el sol carmesí. Charaman supuso que no podía permanecer en ese sitio por mucho tiempo. El olor de las llamas le hizo doler el pecho al respirar y se produjo un adormecimiento a lo largo de su pierna izquierda. Aún así sabía que tenía que salir antes de que las llamas lo alcanzaran. Charaman reapareció de los escombros poco a poco. Su pierna izquierda no podía soportar ningún peso. Sacó un pequeño cuchillo de su chaleco, listo ante cualquier ataque repentino de los Falaji, ahora que sus alas yacían destrozadas. Pero no había Falajis. La tienda en la que se había estrellado estaba vacía. Las llamas que ardían eran solo aquellas creadas por sus propias bombas Trasgo. Eso fue lo que le había parecido raro a Charaman cuando volaba. Ahora se daba cuenta. Era de noche, pero no había visto fogatas para cocinar. El campamento ya estaba abandonado. Dejaron la máquina de guerra, pensó.
medio tropezando y medio saltando. Tomó un parte roto de una tienda y lo utilizó como soporte. Su primer ataque había sido un desastre. La única señal de sus compañeros pilotos eran 2 penachos de humo que salían de los recipientes para las bombas, que habían explotado al estrellarse. Esperó que los pilotos hubieran sido tan inteligentes como para poder haberse eyectado de sus asientos antes de alcanzar el suelo. Ya la segunda ola dirigida por el ornitóptero blanco de Ursa se retiraba a su posición. Shahraman miró a la máquina de guerra. ¿Por qué no salía gente de allí para pelear con él? ¿Estaban todos en sus puestos? Entonces se dio cuenta de que no había nadie en la totalidad del campamento, incluyendo la máquina de guerra. Las armas habían disparado de forma automática, debido a algún dispositivo que el hermano del artífice principal había diseñado para detectar intrusos y asaltantes. Estaban luchando contra fantasmas y estaban muriendo por ello. Shahraman trató de hacerle señas a las naves que estaban atacando, pero Ursa y el resto de los pilotos lo ignoraron o supusieron que era uno de los Falaji. Tan pronto como se acercaron a la máquina de guerra, el gran Carromato lanzó otra ronda de lanzas. Tanto Ursa como otro piloto elevaron sus máquinas a tiempo para evitar el ataque, pero el tercero no tuvo tanta suerte, volando hacia una ola de pequeñas flechas aéreas. Las flechas no fueron suficientes como para dañar la nave, pero traspasaron la cabina y mataron a su operador. El ornitóptero se lanzó en espiral descendente, lento y mortal a la derecha, que fue interrumpido al final con una explosión. Las otras 2 naves se dirigían a su objetivo, la nave más pequeña en la delantera. Mientras tanto, Shahraman trataba de entender por qué los Falaji dejarían atrás la poderosa máquina de guerra sin vigilancia, el artefacto que había llevado Mizra Krog como una demostración de sus habilidades. A menos que fuera una trampa. Sí. Todo esto era una trampa estilizada y adornada. Shahraman gritó, pero la nave principal ya estaba arrojando su carga de polvo de trasgo por la borda. La primera bomba golpeó la máquina de guerra, y todo el dispositivo detonó. El ornitóptero que volaba primero se vio envuelto en llamas y se desintegró por completo. Shahraman se arrojó al suelo mientras los pedazos de metal ardiente llovían a su alrededor. Cuando levantó la vista, la nave de Ursa era la única que quedaba en el cielo. Sus alas blancas estaban en llamas ahora y arrastraba una línea de humo. La llama iba directamente a la rueda trasera de gran tamaño de la ahora estructura en ruinas. El ornitóptero golpeó la rueda del Carromato y se evaporó en una gran explosión cuando la carga doble de bombas trasgo estalló. El gran Carromato se sacudió y luego lentamente cayó sobre sus costados. Sus restos con llamas se estrellaron contra las arenas del desierto. Entre los restos humeantes enmarcados por los fuegos del gran Carromato, una figura se movió. Shahraman cogió hacia ella, sin saber si debía saludar o presentar batalla a la figura. Era Ursa. Su manto al viento estaba quemado y chamuscado en varios puntos, y tenía numerosos cortes en el lado derecho de su rostro. Apretó algo en el pecho, algo que brillaba con tanta intensidad como una brasa. Ursa tosió en la manga ardiente de su otro brazo, y luego empezó a pegarse contra la pierna para extinguir el fuego. Era una trampa, dijo mientras Shahraman llegaba hasta él. Sí, señor. Debería haberlo visto venir. ¿Algún otro? Shahraman miró a los penachos humeantes que había en todo el campamento. No lo creo. Tenemos que irnos entonces. Es una larga caminata de regreso al campamento y un camino aún más largo de regreso a Yotia. Señor, ¿Qué? me temo que mi pierna está rota. A pesar de todo, sentía vergüenza de decirlo. La cara de Ursa se contrajo como si Shahraman hubiera mencionado algún problema pequeño e insignificante. Entonces sus ojos se aclararon y el artífice principal dijo: Por supuesto, así es. Descansa aquí. Voy a buscar un cabestrillo. Vamos a ver la otra máquina para ver si hay algún suministro o quizá un amuleto del templo entre los escombros. Luego nos iremos. Como usted diga, señor. Ursa se volvió y contempló la muela humeante de la máquina de guerra. Sacudió la cabeza y Shahraman le oyó decir: Hermano, ¿por qué haces esto? ¿Por qué el engaño elaborado y costoso? Shahraman se preguntó eso también. Cuando finalmente llegaron a la frontera yotiana, semanas más tarde los dos supieron la respuesta. El ataque se produjo en la madrugada y fue totalmente inesperado.
El grupo de Ursa no se había reportado en varios días y a regañadientes Taunus había tenido que enviar las naves del palacio hacia el norte para ayudar en su búsqueda. Solo quedaba una sola máquina en la capital que era usada para entrenamiento. Más tarde Taunus se preguntó si haber enviado ese grupo de ornitópteros no había sido la señal esperada para el ataque, si la desaparición de Ursa en el desierto había dado fuerzas a las tropas del Qadir para el asalto, o si había sido el plan de Mishra el de atacar independientemente de lo que sucediera con Ursa. Krog estaba rodeado en 3 de sus lados por sólidos muros, y en el cuarto por el propio Mardum, y fue a través de ese gran río que los Falaji del desierto llegaron. Ursa y Taunus y la mayoría del resto de Krog habían considerado que cualquier asalto de los territorios desde el Mardum sería suficiente advertencia para la capital. A fin de garantizar su propia seguridad, los yutianos habían establecido un conjunto de torres con faros a lo largo de la orilla para dar aviso. No había sido suficiente. Por la fuerza o por el engaño, los Falaji habían dominado a los guardias de los faros en la oscuridad de la noche y por la mañana estaban listos para su asalto. La mañana era brumosa y húmeda, la niebla extendiéndose sobre el propio Mardum. Los pescadores del río fueron los primeros de la ciudad en dar el primer y único aviso. Mientras estaban cargando en sus barcos las redes y preparándose para ponerse en marcha, uno de los tripulantes gritó y señaló hacia el centro del río. Otras embarcaciones se pusieron rápidamente a la deriva hacia los muelles de la ciudad. Aparecieron barcazas, botes y balsas construidas a toda prisa y transbordadores robados río arriba. Iban cargados con hombres armados con túnicas debajo de su armadura, hojas curvas y sombreros de latón. Los pescadores del río estuvieron solos con su descubrimiento por un momento, pero al instante siguiente las balizas de advertencia del río se activaron. Ondulantes chorros de llamas en el cielo anunciando el amanecer. Sin embargo, las balizas no se usaron como advertencias, sino más bien como declaraciones de guerra. Algunos de los pescadores huyeron de sus barcos, pero otros permanecieron el tiempo suficiente para ver las grandes cabezas serpenteantes de los dragones mecánicos irrumpir de las aguas grises del Mardum y elevarse sobre los muelles de Krog. Aferrándose a la orilla con sus garras delanteras y batiendo el barro blando del río por debajo de las pisadas, los dragones mecánicos vadearon la ciudad. Se oyó el ruido de una gran máquina inhalando y la bestia principal exhaló un torrente de fuego líquido. Detrás de ella apareció la primera ola de falajis, bramando gritos de guerra mientras trepaban por los muelles. La ciudad de Krog estaba bajo asalto. Taunus había estado durmiendo en el horniario como lo hacía con frecuencia en esos últimos días. Cuando el mensajero llegó, no era más que una niña y tenía muchísimo miedo. Taunus la envió a reunir a los estudiantes que pudiera encontrar en los cuarteles para decirles que alistaran todos los vengadores disponibles y ornitópteros restantes, y que si él no regresaba antes de que el palacio fuera asaltado, los estudiantes deberían utilizar esos dispositivos en su propia defensa. Taunus se vistió mientras corría hacia la residencia real. El senescal y el capitán de la guardia ya estaban allí discutiendo con la reina. Me quedo. Ya se estaba empezando a mostrar su embarazo. Su Majestad, por su propia seguridad, pidió el capitán. Como una reubicación temporal, añadió el senescal al mismo tiempo. Me quedo. Esta es mi casa. Me quiero quedar. Eso no sería prudente. Ahora es mejor prepararse para el vuelo y no sentirse tonto más tarde. Al capitán le preguntó. ¿Cuál es la situación? No hubo ninguna advertencia. Las balsas de los demonios Falaji vienen río abajo, y más están llegando a los remansos del Mardum con cada minuto. La estación naval y el muelle de pescadores se han visto afectadas en primer lugar. Y hay dragones mecánicos, por lo menos 3, quizá 4. Parece que lideran el asalto, extendiendo la destrucción delante de ellos. Hemos reagrupado todas las tropas en la capital, pero la gente está bloqueando las calles. Abran las puertas, que la gente escape de la ciudad. Pero el enemigo Ya está dentro de nuestros muros. ¿Es necesario el sacrificio del pueblo también? ¿Cuánto tiempo antes de que lleguen aquí? No hay ninguna indicación de que se estén... Estos son los artefactos de Mishra. ¿A dónde se dirigirían que no sea aquí? El capitán pensó por un momento y luego dijo. 1 hora más. 2 si tenemos suerte. ¿Hay algo que tenga a mano para ayudar? Estoy trabajando en eso ahora.
reúna solo aquello que pueda llevar. Si llegamos a ese punto, tendremos que huir. Siga mi consejo en esta ocasión, por favor. Prepárese para lo peor. Espere lo mejor. Deje que la matrona le ayude. Miró a su alrededor dándose cuenta de repente que el bulto impresionante de la matrona había desaparecido. ¿Dónde está? Tiene una hermana en las costas del río. Dijo que estaba preocupado por ella. Empaca. Volveré. Los estudiantes ya estaban en el horneario cuando el aprendiz en jefe regresó. 5 vengadores estaban en funcionamiento, aunque cada uno requería de un operador que se mantuviera cerca para dar las órdenes. Thanos asignó 5 de los jóvenes mayores para llevarlos y reportarse ante el capitán. Escribió una nota apresurada al capitán que los niños debían mantenerse unidos y debían ser utilizados para combatir al dragón de vapor. Agregó que si los vengadores caían, los chicos huyeran de la ciudad tan rápido como pudieran. Solo había un único ornitóptero preparado, pero era una enorme nave capaz de llevar a un vengador completamente armado con facilidad. Thanos ordenó al resto de los niños que llenaran este artefacto de notas de Ursa y prototipos. Un muchacho vaciló. Era de los más jóvenes en su primer año de estudio. Señor, ¿no vamos a pelear? Sí, pero tenemos que proteger nuestro conocimiento. Llevarlo a buen recaudo. Pero... podemos usar el ornitóptero para luchar, ¿no? ¿Luchar? ¿Cómo? Podríamos arrojar bombas sobre ellos. Pero está en nuestra ciudad y podríamos herir a nuestro pueblo. Los Vengadores nos harán ganar tiempo, pero es probable que no puedan derrotar los dragones mecánicos por sí mismos. ¿Entiendes? Supongo, pero yo preferiría luchar. Thanos lo miró sombríamente. Y yo preferiría ganar la pelea. ¿Entiendes la diferencia? Supongo que sí. Bien, debido a que usted va a volar el ornitóptero. Si tiene que luchar, lo hará. Pero recuerde que lo importante es conseguir llevar al ornitóptero, y en particular a los libros, lejos, a una de las bases más hacia el este. Si han caído, entonces diríjase a Corlys, o incluso a Argilia. ¿Me has entendido? El chico asintió con la cabeza y Thanos ayudó a los jóvenes a cargar el ornitóptero. A lo lejos oyó el sonido de las explosiones y, una vez o 2 veces, de gritos. Por último, el enorme ornitóptero se cargó y Thanos dio al muchacho el volumen de Halo. Mientras lo tomaba, el joven dijo: Mi hermano es otro estudiante aquí, Sangwell. ¿Quieres que lo envíe contigo? Es uno de los mayores. Thanos asintió lentamente. Había enviado a los alumnos mayores con los Vengadores a la batalla. El muchacho dijo: Si lo ve, dígale que me fui. Dígale que no se preocupe. Tu nombre es Rendal, ¿verdad? Sí, Rendal. Se lo diré cuando lo vea, Rendal. Y que los dioses te den velocidad. Dijo Thanos, y que los dioses nos ayuden a todos, añadió para sí mismo cuando el chico colocó la piedra de poder y el gran artefacto cobró vida. El enorme ornitóptero se tensionó en sus poleas y saltó hacia el cielo en un único rebote. No voló en círculos bajos de subida tan comunes en los vuelos de entrenamiento. En su lugar voló como una flecha recta hacia el este. Detrás de él se escuchó el chirrido del dragón mecánico que fue testigo de su partida. Eso hizo sentir un poco mejor a Thanos. Si Mishra iba a tomar la ciudad de Ursa, no iba a quedarse con el conocimiento de Ursa. Despidió al resto de los alumnos diciéndoles que tomaran lo que pudieran llevar y se marcharan hacia el este lo más rápido posible, reagrupándose en la ciudad caravanera de Henge. Y si ésta había caído, dijo que no pararan hasta la costa o hasta Corlys. Observó sus rostros y supo que unos cuantos se irían en busca de armas para unirse a la batalla cuerpo a cuerpo. Pero los suficientes tendrían el sentido común para que la escuela pudiera sobrevivir. Thanos tomó el bastón de Ashnod de su soporte y salió del horneario por última vez, dirigiéndose al ala de invitados. Los guardias estaban en posiciones frente a la puerta de Ashnod y Thanos los despidió, ordenándoles que ayudaran a proteger el palacio. Una fiesta extraordinaria, dijo Ashnod cuando entró. Lástima que nos la estemos perdiendo. Sus palabras fueron cristalinas, pero su rostro estaba tenso y preocupado. Necesito tu ayuda. Tenemos que salir de la ciudad. ¿Tenemos? ¿Eso me incluye a mí? Quiero decir, es mi gente la que viene a llamar. Esos son Falaji.
¿Crees que pueden diferenciar entre ti y cualquier otra mujer que no sea Falagi en el medio de la batalla? Si tengo mi vara, lo harán. Dámela. Promete que me ayudarás. Solo te pido que me ayudes a poner a la reina a resguardo. O, si somos capturados, garantizar su seguridad. ¿Por qué debería ayudar a tu preciada reina? Ella está embarazada. Espero que no estés apelando a mis instintos No. maternales. Mishra puede ser el padre. ¿Quieres decirle que su hijo ha muerto en la toma de la ciudad? Ashnod se sentó. ¡Wow! Fuera de la ventana se produjo una explosión. Demasiado cerca, pensó Thanos. Ni siquiera escuché ese rumor. ¿Estás seguro? No. Ashnod sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Bueno, eso es suficiente para mí. Me comprometo a ayudar a que tu preciada reina huya lejos de aquí. O si son capturados, garantizarle un trato justo. ¿Puedo tener mi bastón ahora? Thanos vaciló un momento y luego le dio la vara. Ella pasó sus dedos sobre ella y le dijo: Yo esperaba que la desmantelaras. Lo hice. Dijo Thanos dirigiéndose hacia la puerta. Y lo reconstruí. Vamos. Los pasillos estaban vacíos ahora y a través de las ventanas del esporón, Thanos y Ashnod podían ver los penachos ascendentes de humo, y a través de ella lejos de la ciudad. Thanos vio un dragón mecánico. Hay más de uno. Sí, te lo dije, pero no estabas prestando suficiente atención. Tal vez debería haberte entregado a los sacerdotes. Entonces, ¿quién te ayudaría ahora? Se toparon con la reina y el senescal en la entrada de la residencia real. El senescal llevaba un bolso grande lleno de efectos personales de la reina. Ashnod miró el abultado vientre de la reina. Sí que te has descuidado. Thanos preguntó. He estado... El senescal tartamudeó y dijo: Mal. Los Vengadores desaceleraron al dragón mecánico, que lideraba al grupo, pero solo fue para dejar que las tribus abrumaran a los Vengadores y sus operadores. Algunas personas piensan que la reina ya ha dejado la ciudad en un ornitóptero. Thanos se dio una patada mental. No se le había ocurrido usar el ornitóptero para rescatar a la reina y no a las notas de Ursa, o al mismo para el caso. Tenemos que apresurarnos. Las máquinas estarán aquí de un momento a otro. La tierra tembló y un rugido grave y ardiente demostró que el senescal estaba equivocado. Los dragones mecánicos ya habían llegado al palacio de Krog y estaban utilizando sus hocicos de grandes palas como arietes contra las paredes. El pasillo se sacudió y una mitad se desprendió, rompiéndose bajo el asalto de la máquina. Estatuas y muebles se desplomaron de repente como si cada espalda hubiera cortado a través del propio palacio. La cueva recientemente creada en la mayoría del pasillo se perdió en una nube de polvo batido. Thanos agarró a Kyla y le acercó junto a él a un terreno más sólido. El senescal no fue tan afortunado. El suelo debajo de él se rompió como el hielo quebradizo en la primavera, y con un chiquillo se hundió desesperadamente en el abismo. Kyla no pudo ahogar un grito mientras el senescal desaparecía entre los escombros revueltos, todavía sin soltar su bolsa de viaje. Ashnod arremetió contra un brazo y agarró el hombro de Thanos. Vamos. Su majestad puede conseguir equipaje nuevo más tarde. Las cejas de Thanos se contrajeron en ira, pero no había tiempo para la discusión. Toda el ala real se fue poco a poco desmoronando debajo de las pisadas del dragón mecánico. La bestia gritó de nuevo, y los tres, Ashnod, Thanos y Kyla, huyeron por el pasillo, lejos del asalto. Cuando llegaron a la puerta de entrada principal se encontraron con las tropas Falagi. Un guardia de honor señaló a Thanos brevemente, desde la mirada de su sombrero y sus charreteras de oro labrado. Los tres refugiados fueron bajando la escalera principal cuando las tribus del desierto se derramaron en la sala de juegos de abajo. Por un momento ambos bandos se congelaron. Luego Ashnod dio un paso adelante por las escaleras y gritó: ¡Estas personas están bajo mi protección! Una gran figura se separó del resto de los Falagi. Este estaba vestido con una armadura resplandeciente de cuero repujado y era gordo. Gordo hasta el punto de la obesidad. Tú eres una mujer, tú no puedes ofrecer esa protección. Ashnod se puso rígida y Thanos se dio cuenta de que los dos se conocían entre sí. Yo soy el aprendiz de Turraki, oh poderoso. Yo puedo hacer lo que quiera. Es una lástima.
ya que en toda la confusión de la batalla mis hombres te matarán antes de siquiera saber quién eras tú. Temo que Mishra tendrá que entender más adelante. ¿Por qué haces esto? Mishra depende de ti como un hombre se apoya en una muleta. Mi padre dijo una vez que es una mala cosa para un hombre tener una muleta. Hago esto para que Mishra sea más fuerte. Y a sus hombres dijo: ¡Mátenlos a todos! Taunos gritó y sacó su espada, empujando a Kayla detrás de él. Ashnod gritó una obscenidad y esgrimió su bastón. El cráneo de oro con cables zumbó y escupió chispas. Los soldados Falaji no lograron subir más de 2 escalones. Bajaron, agarrándose de sus cuellos y de sus panzas con la fuerza del dolor del ataque de Ashnod. Incluso detrás de ella, Taunos podía sentir la intensidad del asalto. Kayla se acurrucó contra él. La reina estaba murmurando para sí misma. Taunos se dio cuenta de que las palabras eran oraciones a un dios tras otro. Los soldados se derrumbaban en pilas sin aliento, pero Ashnod no detuvo su ataque. En su lugar apuntó su bastón al gordo que le había amenazado. La punta del bastón adquirió un tono aún más brillante, y los cables incandescentes resplandecieron por su propio calor. El obeso se agarró la garganta y se dio la vuelta en su lugar como una marioneta, pero Ashnod no cedió. Taunos podía ver sangre brotando de los oídos del hombre, la nariz y los ojos. Cuando Ashnod finalmente bajó su vara, el obeso se derrumbó en un montón, muerto por sus soldados inconscientes, una marioneta con sus hilos cortados. Ashnod cayó también y Taunos se acercó para sostenerla. Estaba bañada en sudor frío y un delgado hilo de sangre brotaba de su nariz. Realmente Dijo quitándose la sangre con la manga. Realmente tengo que arreglar el problema técnico en el diseño de este bastón. Taunos ayudó a las mujeres por las escaleras. Más allá de los muertos e inconscientes, se detuvo solo un poco en el gordo que yacía con su cara hecha estragos chorreando sangre. ¿Lo conocías? Ashnod miró el rostro del Qadir muerto de los Falaji. Un don nadie del desierto. Mishra estará mejor sin él. Kayla quería ir hacia el este, uniéndose a los refugiados que huían de la ciudad, pero Ashnod, en su lugar, los llevó hacia el oeste, hacia los muelles. Fueron detenidos por patrullas Falaji, pero cada vez que estos soldados reconocían a Ashnod, esta les proclamaba que los 2 yutianos estaban bajo su protección. Eso era una fortuna, pensó Taunos, porque Ashnod era casi una muerta de pie después de la primera batalla y no podría sostener otra igual. Habían pasado por el frente de la lucha ahora, y todo lo que quedaba detrás del avance del ejército estaba ennegrecido por la devastación. Las casas que no habían sido aplastadas por las máquinas se habían incendiado y las llamas emergían de cada ventana. No había nadie en las calles, solo los muertos. Taunos encontró uno de los Vengadores. Sus piernas habían sido removidas por los Falaji. Se seguía agitando en círculos en medio de una de las plazas. Tomándose un momento, Taunos le desactivó y retiró la piedra de poder. No había ninguna señal del operador del dispositivo. Por fin llegaron a los muelles. Estaban abandonados al igual que el resto de la ciudad. Ashnod eligió uno de los barcos más pequeños de ataque, todavía amarrado al muelle. Aquí. Entren. Tenemos que ir hacia el este. Las tropas de Mishra perseguirán a los refugiados del este las próximas 2 semanas en busca de ti. Le dijo a Kayla y se volvió a Taunos. Y a ti. Y a cualquier otra persona relacionada con Ursa. Diríjanse al sur de la costa. Luego hacia el este a partir de ahí. Taunos ayudó a Kayla sobre el borde de la barca de remos. La reina de Krog se colocó hacia el otro extremo de la embarcación y se ató su capa bien alrededor. Taunos se giró a Ashnod. ¿Tú sabías que este ataque se iba a producir? Me refiero a si sabías que se iba a producir ahora. Si lo hubiera sabido y te lo hubiera dicho, ¿me habrías creído? Te he dado lo que quieres. Me voy. Se aferró a su bastón como si Taunos quisiera arrebatárselo. Todavía pueden matarte. Son menos que un peligro ahora. Confía en mí en eso. Si encuentro a Mishra, todo irá bien. Cuida de su majestad. ¿De verdad crees que está llevando un cachorro de Mishra? No lo sé. No estoy seguro de que ella lo sepa tampoco. Aún jugando a ser el patito. Incluso cuando los patos mamá se dirigen al matadero. Tu lealtad te pondrá en un lugar donde algún día ni siquiera yo pueda ayudarte.
La mejor de las suertes, Patito. Ella le dio un beso rápido, pero el tiempo suficiente para que lo pudiera observar Kayla. Luego, con un guiño y con un saludo, la mujer pelirroja desapareció de nuevo en la ciudad en llamas. Tao nos miró hasta que desapareció, entre el humo y la ceniza ardiente. Luego tomó el palo largo y empujó al barco lejos de los muelles, a la corriente principal del río. El aprendiz y la reina vieron la ciudad arder mientras navegaban alejándose de ella y vieron el humo que marcó su pira mucho tiempo después de que las colinas que la flanqueaban escondieran la devastación y la mirada de todo ser viviente. El resto de la jornada de ese día y de los siguientes días fue un silencio a medida que avanzaban lentamente por el río. La sensación de pérdida y la responsabilidad por ella pesaba mucho en la pequeña nave.